El mundo funcionaba bajo una absoluta y aburrida normalidad donde los jóvenes planeaban un futuro completamente ordinario. Las mañanas soleadas solían llenarse con el bullicio cotidiano de las personas dirigiéndose alegremente hacia sus respectivos trabajos. Sin embargo, un extraño zumbido magnético comenzó a alterar el funcionamiento electrónico de todos los dispositivos móviles. El aire se volvió sumamente denso y una repentina vibración subterránea hizo que los edificios más altos se tambalearan violentamente. Justo en medio del cielo despejado, una línea completamente negra rasgó el firmamento como si fuera un trozo de papel. La fisura celestial comenzó a expandirse rápidamente, revelando un abismo purpúreo de proporciones verdaderamente catastróficas. Las personas se detuvieron por completo para contemplar con horror absoluto el nacimiento de la primera grieta demoníaca. Un grito ensordecedor provino desde el interior de aquella fosa dimensional, rompiendo los cristales de los alrededores. De la brecha cayó una densa niebla oscura cargada con un penetrante olor a azufre y muerte inminente. Aquella bruma no era simple humo, sino la manifestación misma de las almas malignas buscando desesperadamente un recipiente carnal. Los primeros animales callejeros que entraron en contacto con la niebla mutaron instantáneamente en abominaciones deformes. Akataf retrocedió lentamente mientras observaba cómo la civilización colapsaba frente a sus propios ojos indefensos. Enormes figuras antropomórficas con armaduras de obsidiana salieron lentamente del epicentro de las grietas. La muchedumbre histérica comenzó a correr en todas direcciones, desatando una estampida humana incontrolable. Las bestias transmutadas atacaron sin ningún rastro de piedad, despedazando las estructuras más sólidas con garras afiladas. Los gritos de auxilio fueron rápidamente sofocados por las explosiones sucesivas que devoraban los distritos financieros. Las líneas de emergencia colapsaron de inmediato ante la inmensa cantidad de reportes simultáneos en todo el país. Una segunda oleada de grietas más pequeñas se abrió directamente sobre el suelo firme, tragándose vecindarios enteros. Akataf se ocultó detrás de un contenedor de basura volcado, cubriéndose los oídos para mitigar los estruendos. Una de las criaturas mutantes caminó rígidamente cerca de su escondite, husmeando el rastro de miedo en el ambiente. Cada segundo se sentía como una eternidad tortuosa para el joven, atrapado en medio del régimen del terror. El ejército regular intentó contraatacar con armamento pesado, pero los proyectiles convencionales se disolvían inútilmente ante las barreras mágicas. Los tanques de guerra fueron aplastados como simples juguetes por la fuerza bruta de las transmutaciones de rango superior. En cuestión de pocas horas, el orden social que había tardado siglos en construirse quedó totalmente reducido a cenizas. El llanto de los desamparados resonaba con eco melancólico entre los esqueletos carbonizados de los rascacielos. Akataf recordó de inmediato el rostro de su pequeña hermana y un pánico aún mayor paralizó todo su sistema nervioso. Superando el dolor físico de sus rodillas heridas, el muchacho se impulsó hacia adelante para correr en dirección a su hogar. Una densa lluvia de fragmentos de cristal corrupto comenzó a caer del cielo, hiriendo a los fugitivos sobrevivientes. Cada paso que daba implicaba esquivar las ráfagas de fuego mágico que brotaban aleatoriamente de las fisuras terrestres. El desprecio del destino parecía ensañarse directamente con aquellos que tenían vidas sumamente pacíficas y vulnerables. Al doblar la última esquina de su vecindario, encontró su antigua escuela convertida en un nido de incubación demoníaca. Criaturas aladas con rostros humanos falsos emergían de los capullos mágicos pegados a las paredes del edificio. El joven comprendió dolorosamente que el mundo ordinario jamás volvería a ser el lugar seguro que conocía. Una sombra inmensa se proyectó desde arriba, cubriendo por completo la frágil figura del exhausto estudiante. La criatura levantó su letal extremidad afilada lista para ejecutar un golpe descendente fulminante sobre su cabeza. Justo antes del impacto final, una extraña energía espiritual repelió violentamente el ataque de la bestia de rango bajo. Un extraño símbolo rúnico parpadeó efímeramente en el dorso de la mano derecha de Akataf antes de desaparecer.
Aturdido por la onda expansiva, el monstruo retrocedió un par de metros emitiendo un molesto gruñido de descontento. Aquel fenómeno inexplicable marcó el inicio de los despertares, alterando irrevocablemente las leyes biológicas de la raza humana. Aunque había salvado la vida temporalmente, Akataf se encontró rodeado por un ejército interminable de monstruosidades hambrientas. Sin armas, sin aliados y sumido en la total inexperiencia, el joven se percató de que las grietas recién comenzaban a abrirse por completo. Una inmensa garra sombría de proporciones colosales se asomó lentamente desde el vórtice principal de la grieta más grande. La monstruosa extremidad que emergía del vórtice congeló la sangre de todos los presentes en la avenida destrozada. El aire se volvió denso y un hedor a azufre y muerte barrió las calles en un segundo. Akataf retrocedió tropezando con los escombros mientras sus piernas temblaban descontroladamente. A pocos metros de él, los cuerpos inanimados de inocentes mostraban el verdadero precio de la debilidad. Una rabia sorda comenzó a quemar el pecho del joven al comprender que nadie vendría a salvarlos. La garra gigantesca golpeó el suelo asfáltico, provocando un temblor que derribó los postes de luz. Los cazadores de rango menor que defendían la zona comenzaron a replegarse con rostros pálidos. Akataf observó cómo aquellos guerreros experimentados huían ante la abrumadora presencia del mal. En ese instante de caos absoluto, una chispa de fría determinación se encendió en su mirada. El recuerdo de su familia sufriendo bajo el yugo de la miseria reforzó su débil voluntad. Él ya no quería ser la carga inútil que dependía perpetuamente de la suerte ajena. El monstruo de la grieta rugió con una fuerza que quebró los vidrios de los rascacielos colindantes. Akataf corrió hacia el cuartel de reclutamiento provisional, ignorando las órdenes de evacuación. El edificio de la Asociación de Cazadores estaba rodeado por un campo de fuerza translúcido. Los guardias de la entrada detuvieron al joven exigiéndole que regresara al búnker seguro. Con voz firme y sin una pizca de duda, Akataf solicitó el formulario de inscripción obligatoria. El encargado del registro miró la frágil constitución del muchacho y soltó una carcajada burlona. Sin inmutarse por los insultos, Akataf firmó el contrato digital sellando su destino con sangre. El sistema procesó la solicitud emitiendo un pitido agudo que resonó en la sala vacía. Al salir del edificio, un grupo de reclutas novatos esperaba con nerviosismo sus armas básicas. A cada uno se le entregó una espada de hierro común desprovista de cualquier encantamiento mágico. Sabían perfectamente que la mayoría de ellos actuaría como simple carne de cañón en el frente. Akataf ajustó las correas de su armadura barata, sintiendo el peso de la responsabilidad elegida. Las sirenas del sector exterior volvieron a sonar indicando que la grieta se estaba expandiendo aún más. El instructor gritó órdenes violentas empujando a los nuevos cazadores hacia los camiones de transporte. El vehículo avanzó a toda velocidad esquivando los bólidos de fuego que caían del cielo purpúreo. Dentro del transporte, el silencio sepulcral reflejaba el miedo interno de cada joven guerrero. Akataf cerró los ojos intentando canalizar la poca energía que residía en su cuerpo inexperto. De repente, un impacto brutal destrozó el techo del transporte lanzando a los ocupantes por los aires. Akataf rodó violentamente por el asfalto abrasador sufriendo múltiples raspaduras en sus brazos. Al levantarse, descubrió que habían sido desplegados directamente en el epicentro de la invasión. Decenas de bestias menores con forma de lobos sombríos acechaban desde las esquinas oscuras. Los reclutas sobrevivientes se agruparon torpemente formando una línea defensiva temblorosa. Akataf se colocó al frente empuñando su espada ordinaria con ambas manos firmes. El primer lobo sombrío saltó con las fauces abiertas desatando un ataque feroz. Con un movimiento rápido y desesperado, Akataf esquivó el zarpazo y hundió el metal en la criatura. La bestia se disolvió en humo negro, pero otra criatura logró morder el hombro del muchacho. El dolor físico no era nada comparado con la agonía de verse superado numéricamente.
A lo lejos, el suelo comenzó a congelarse rápidamente cubriendo los escombros con una capa de escarcha azul. Una imponente silueta blindada que irradiaba un frío absoluto apareció al final de la calle congelada. El aire se congeló instantáneamente cuando la imponente silueta blindada de Takato avanzó con pasos pesados sobre el pavimento cubierto de escarcha. Akataf sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral al notar que la presión espiritual de su oponente superaba cualquier cosa que hubiera enfrentado antes. Takato levantó una gigantesca espada envuelta en fragmentos de hielo afilados como cuchillas mientras fijaba su mirada asesina en el joven. Rehusándose a retroceder por el pánico, Akataf apretó el agarre de su propia espada desgastada e intentó estabilizar su respiración agitada. Con un rugido ensordecedor que hizo vibrar los edificios circundantes, el coloso acorazado arremetió hacia el frente con una velocidad sobrehumana. El joven cazador levantó su arma justo a tiempo para bloquear el primer impacto brutal que descendió como un meteorito congelado. La tremenda fuerza del golpe sacudió los huesos de Akataf, haciéndolo hincar una rodilla contra el gélido suelo que crujió bajo la presión. Takato emitió una risa ronca a través de su visera metálica y ejerció aún más peso sobre la hoja de su gran espada. Al ver que su propia arma comenzaba a fracturarse bajo la tensión, el chico rodó desesperadamente hacia un lado para evadir la muerte. El filo glacial de su enemigo impactó de lleno contra el asfalto, abriendo una profunda grieta de la cual brotaron estacas de hielo afiladas. Una de las estacas congeladas rozó el brazo de Akataf, desgarrando su ropa y dejando una herida sangrante que se congeló casi de inmediato. Poniéndose de pie a duras penas, el joven comprendió que la diferencia de poder entre un cazador novato y un monstruo de ese calibre era abismal. Takato avanzó lentamente una vez más, arrastrando su pesada espada metálica que producía un chillido ensordecedor contra los fragmentos de hielo. «No permitiré que esto termine aquí», murmuró Akataf para sí mismo mientras acumulaba el poco maná que le quedaba en sus piernas. Con un rápido impulso hacia el frente, el joven intentó un ataque sorpresa apuntando directamente a la abertura desprotegida del cuello del coloso. Sin embargo, el acorazado reaccionó con un movimiento imperceptible de su mano libre y atrapó la hoja de Akataf con sus dedos de metal. El chico observó con horror absoluto cómo los dedos reforzados del enemigo ejercían presión hasta romper su espada en 1000 pedazos relucientes. Acto seguido, Takato conectó un brutal golpe con el pomo de su arma directo en el pecho del joven, enviándolo a volar por los aires. Akataf impactó contra un pilar de concreto congelado, perdiendo el aire de sus pulmones mientras caía pesadamente sobre el hielo espeso. Tumbado en la superficie helada, vio cómo la sangre brotaba de sus heridas y teñía la nieve de un color carmesí brillante. El frío extremo comenzó a entumecer sus extremidades y los recuerdos de su debilidad pasada inundaron su mente moribunda. Pensó en las personas que quería proteger y en cómo su inutilidad solo traería más dolor a aquellos que ya habían sufrido tanto. Takato se colocó frente a él, levantando la inmensa espada helada para asestar el golpe de gracia definitivo que apagaría su existencia. En ese instante de desesperación absoluta, un fuego negro y prohibido comenzó a arder en lo más profundo del alma de Akataf. Una notificación flotante de color púrpura oscuro apareció en su mente anunciando la ruptura de los límites impuestos por el sistema. Las heridas del joven comenzaron a cerrarse de golpe mientras un aura de sombras líquidas brotaba de su cuerpo como un geyser oscuro. Takato detuvo su ataque a medio camino, retrocediendo un paso al sentir el nacimiento de un poder irregular de clase SSS. «Así que este es mi verdadero despertar», susurró Akataf con una voz distorsionada que resonaba con el eco de 1000 almas malignas. Las sombras del suelo se materializaron rápidamente en las manos del joven, formando una espada fracturada de pura oscuridad viviente. Con un parpadeo veloz, Akataf desapareció de su posición original, dejando únicamente un rastro de neblina oscura flotando en el aire. Reapareció instantáneamente justo encima de Takato, descargando un tajo vertical envuelto en relámpagos negros destructivos.
El coloso blindado levantó su escudo de hielo para protegerse, pero la fuerza del impacto irregular pulverizó la defensa en un instante. Akataf no le dio tregua e inició una danza frenética de estocadas veloces que destrozaron sistemáticamente las placas metálicas de la armadura. Takato rugió de dolor cuando el filo sombrío atravesó sus defensas absolutas, manchando la calle helada con su propia esencia corrompida. Decidido a terminar con el ciclo de dolor que asolaba a la humanidad, Akataf concentró toda la energía de sombras en un ataque definitivo. El suelo tembló salvajemente mientras las grietas demoníacas circundantes parpadeaban, respondiendo a la soberanía del nuevo monarca irregular. Con un movimiento final implacable, el joven cruzó el pecho de su oponente, desatando una explosión de oscuridad que borró la silueta del rival. El silencio absoluto regresó a la avenida cuando los restos congelados de Takato se disiparon en forma de cenizas finas arrastradas por el viento. Akataf envainó los últimos vestigios de su espada de sombras, sintiendo cómo el destino de la humanidad ahora descansaba sobre sus fuertes hombros. Mirando fijamente hacia las grietas distantes que comenzaban a cerrarse, el irregular SSS sonrió con la certeza de que la era del terror había llegado a su fin